Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este es un programa que usted puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También les recuerdo que hay varias opciones para que usted se comunique con nosotros. Tenemos 2 líneas telefónicas fijas únicamente para recibir llamadas, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Hay una línea telefónica más, pero esta solo para recibir mensajes por WhatsApp, y su número es el 317-121-2325. También le mencionaba una transmisión por Facebook Live. Esta ocurre en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí usted puede ver lo que ocurre aquí en cabina mediante el video y además escuchar la conversación con nuestra invitada de hoy. Y también, desde luego, dejar sus comentarios, ya sea directamente en la transmisión o por mensaje privado por Facebook. Entonces, bueno, ahí están las opciones que usted tiene para que nos haga llegar sus comentarios, sus dudas, sus opiniones sobre el tema de hoy. Y vamos a comentar que escuchamos para abrir esta hora la pieza Misa a María del compositor virreinal de la época del virreinato, Juan de Lienas. Hoy elegimos para vestir musicalmente este programa música del virreinato, especialmente de Juan de Lienas, porque el tema de hoy se presta. Hoy vamos a hablar de los monasterios de la región Sierra de Amula, con nuestra invitada, la doctora Marta Verónica Guerrero Aranda. Bienvenida a El Árbol de Ateneo. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación, y un saludo para todos los que nos están escuchando en esta emisión. Bien, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, a nuestro auditorio le aclaramos este tema de los monasterios de la región Sierra de Amula. Fue el que nuestra invitada presentó en la sesión académica de nuestro capítulo del mes de marzo, que tuvo lugar ahí en el Museo y Centro Regional de las Artes. Y nos parece interesante, bueno, ya pasó el periodo vacacional de Semana Santa, pero vamos a hablar de lugares muy cercanos a Autlán, todos a menos de 1 hora quizás de camino, el más lejano, y son lugares que tienen un potencial turístico importante y además un valor patrimonial también muy grande, pero que no sé por qué han pasado desapercibidos para la gran mayoría de las personas que vivimos aquí en la región. Son monasterios que hay aquí en la región Sierra de Amula. ¿Te parece, Vero, si empezamos comentando lo más general, qué es un monasterio, de dónde viene este tipo de organización? Sí, muchas gracias, Memo, como te comentaba, por la invitación. Así es, este trabajo lo presenté en la sesión académica de nuestra Benemérita, y bueno, tengo ya algún tiempo trabajándolo, de manera que pues me ha servido esta información para preparar esta charla que di, pero también estoy ahorita junto con otros investigadores y algunos alumnos preparando algún artículo que sirva como publicación. Un poco de contexto a la pregunta inicial es: los monasterios llegan a nuestro país traídos pues en la época de la colonia, cuando llegan estos primeros colonizadores. Junto con ellos llegaron algunas órdenes de monjes que se establecieron a lo largo del territorio de nuestro país, como igual que pasó con este desarrollo de algunas ciudades más que en otras en el país, pues esta presencia también de los monasterios se dio más en algunas regiones que en otras, y obedecía pues a estos mismos intereses de los españoles, y de no solamente pues hacer esta conquista
del territorio, sino también de quienes vivían en este territorio, porque igual que pasa con las invasiones actuales también, es que va a pasar con esta población que ya está viviendo en estos territorios que llegan a conquistar, esa misma dinámica. Yo siempre digo que casi cosas que pasan ahora nos sorprenden, pero es como el mismo mecanismo que han tenido siempre las conquistas a lo largo de la historia de la humanidad. Pues cambian a lo mejor los artefactos o un poco los objetivos, pero el fin con el que lo hacen sigue siendo lo mismo. Entonces, los monjes estaban, pues su tarea, además de evangelizar, era la de enseñar el español y empezar a poderse comunicar con los nativos, y también un poco como se venía haciendo en los monasterios europeos, que eran estos centros que albergaban el conocimiento de la época en la que estaban situados, y estos monasterios servían como almacenar ese conocimiento y clasificar, y además hacían de copistas de las obras de esa época, y así es como muchas obras que conocemos de la antigüedad es que llegaron hasta hoy, precisamente por este trabajo que realizan los monjes. Y en nuestro país no es la excepción, también llegaron, y en estos lugares donde hicieron estas edificaciones o donde ellos se asentaron, también además de este como rescate del conocimiento que estaba en estos lugares, pues ofrecían también servicios de salud, porque se preocuparon por también la salud de las personas y también de la educación. Entonces, no solamente fue como la conquista bélica tradicional, sino también esta conquista espiritual a través de los monasterios. Y llegaron varias órdenes, aproximadamente en 1500 o un poquito después de que llegan los primeros conquistadores aquí, y es que empiezan a traer a estos monjes, ¿no? Para que hicieran este trabajo con la población. Entonces, en nuestro país, estos primeros monasterios de órdenes dominicas, también franciscanos, que es la orden que llegó hasta esta región del estado de Jalisco, y también hay monjes justinos, y hay diferentes órdenes religiosas, pero aquí llegaron los franciscanos, que fueron estos primeros monjes que favorecieron que la religión católica pues se empezara a extender. Y entonces vamos a encontrar como algunos vestigios de cómo los franciscanos se están estableciendo en esta región. O en algunos pueblos de esta región, donde todavía podemos encontrar estos templos que formaron parte de esta primera evangelización, ¿no? Evangelización temprana. Sí, este establecimiento de monasterios pues en todo el territorio prácticamente de la Nueva España, lo que se fue conquistando al menos, sí, pues es ya como una, ¿cómo decirlo? Una fijación ya del territorio y su integración al imperio español, ¿no? Primero se conquista con las armas y se da este reparto de las encomiendas, pero con el establecimiento de los frailes se da la integración de los indígenas sí, al imperio a través de la cultura. No sé si sea correcto ese término, porque no es mi área de estudio desde la historia, y enfocado como a cómo se le debe de determinar, pero yo digo que sería como esta colonización a través de la evangelización, no como más humanizada, pues, no así como tú lo comentas, que esta primera así más bélica o más de enfrentamiento. Y los monjes pues sí colonizaron también, porque no quiere decir que si lo hicieron de una manera sutil no haya sido de todos modos violencia quitar algunas prácticas que tenían, o por ejemplo que se perdieran cosas importantes como los diferentes lenguas que se hablaban, o algunas festividades o algunas costumbres. Simplemente yo digo que fue como más humanizado. Sí, porque bueno, ellos
aparte les ofrecieron otro conocimiento, ¿no? Quizás no fue como un despojo tan grande como fue la conquista Sí. armada, ¿no? Y también eso posibilitó que algunas tradiciones se amalgamaran ahí y surgieron nuevas que hasta la fecha seguimos todavía nosotros celebrando de esta manera o de esta justaposición que hubo, ¿no?, entre esas dos visiones. Sí, sí, así es. Y bueno, con esto nos vamos ya al primer corte, estamos al primer cuarto de esta emisión. Vamos a regresar en un par de minutos para aterrizar todo este comentario en nuestra región, cómo nacen estos monasterios aquí en la región. Regresamos después del corte. El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
como fondo la pieza Sálvanos de Juan de Lienas, música religiosa de la época del virreinato aquí en nuestro país. Este Juan de Lienas fue uno de los compositores de esa época aquí en nuestra Nueva España en ese tiempo. Bueno, el tema de hoy que estamos abordando es el de monasterios de la región Sierra de Amula, con nuestra invitada Marta Verónica Guerrero Aranda. Por eso es que elegimos este tipo de música como vestido musical del programa. Y bueno, ya hablamos, Vero, en general de qué es un monasterio, cómo se da esta institución, cómo se establecen en México, pero ahora, bueno, pues hay que centrarnos aquí en nuestra región Sierra de Amula, porque nos comentabas en tu exposición del mes pasado y aquí fuera del aire cómo esta región tiene ciertas particularidades en cuanto a la presencia de estos monasterios. ¿Qué tiene de particular esta región Sierra de Amula? Sí, les comentaba en esa charla y bueno, ahorita un poco contigo, que en una extensión territorial pues relativamente pequeña y también con el número de habitantes que tenemos en esta región comparada con otras regiones del estado donde también hay asentamiento, o bueno, encontramos todavía algunos monasterios, pero en este caso particular es que contamos con 5 monasterios que pertenecen a una misma orden y que además tenemos uno de varones. Entonces, dentro de estos 5, ¿no? Son 4 de mujeres, monasterios integrados por mujeres y un monasterio integrado por varones. Pero todos pertenecen a la misma orden y todos se encuentran dentro de la Sierra de Amula, así es de que a quienes renegaban porque Autlán la sacaron del Costa Sur y la enviaron hacia Sierra de Amula, yo digo que a los que estudiamos turismo pues nos favoreció porque eso hace que integres mejor productos turísticos cuando pertenecen a una misma región. Con estas características, digamos que les da un plus a los productos turísticos, ¿verdad? Y en el caso de estos monasterios, pues hay uno en específico en Nejutla, que es el más antiguo de la región, que además de ello además de que ellas viven en un edificio que tiene mucha riqueza patrimonial para la región. Y yo digo que también para el estado de Jalisco, no solamente para esta región. Si comparamos con otras regiones que hay en Jalisco, vamos a ver que pues patrimonialmente es importante. Además de eso, sirvió como un centro de educación en una época en el que la educación en las zonas rurales era muy complicada para todos los habitantes, pero mucho más para las mujeres. Entonces, este centro de educación que ofrecía un acceso a educación primaria de niñas, pues es muy importante también, es un dato relevante. Y estas primeras monjas que llegaron acá en 1833, que es cuando más o menos se inicia con este proyecto de educación en esta zona, pues entonces cobra mucho mayor relevancia para estas características que se aglutinan en estos 5 monasterios de esta región. Y bueno, también el rescate de que 2 de ellos, sobre todo el de Apulco, que es el de los varones, y el de Jutla, pues también tienen una gran historia en sus edificios, pues albergan o están albergados por edificios que tienen también una historia valiosa para la región, pero en el caso del de Apulco, pues a nivel internacional, ¿no? Porque precisamente viven en una casa que donaron familiares del escritor Juan Rulfo, que es conocido a nivel internacional. Sí. ¿No? Entonces eso es mucho como un punto más a favor para estos monasterios. Sí, son edificios que por sí mismos ya tienen un valor patrimonial. Así y es. la presencia de esta orden en ellos, pues como que
amplifica o le da todavía más valor, ¿no? Sí, y en el caso del turismo, pues mucho más, porque 2 de ellos sí dan atención a turistas de manera un poco, bueno, más Ejutla, que tiene más años haciéndolo, pero el de Apulco comienza también con este interés por recibir turistas, que entonces eso también da una característica especial. Bien, y bueno, hablábamos de que estos 5 monasterios que están aquí en la región Sierra de Amula están en un radio de unos 60 kilómetros, más o menos, pero es raro, es una cuestión poco común en México, ¿no? Mencionabas que no hay en otra región esta presencia de tantos monasterios. Sobre todo que pertenezcan a una misma orden y que integren a hombres y mujeres en sus clausuras, pues sí, porque hay otra característica como muy relevante, es que es una orden de clausura, quiere decir que ellos la mayor parte del tiempo están dentro del convento, son adoradores perpetuos, las 24 horas hacen oración, ellos, bueno, tienen ahí sus maneras de organizarse y, bueno, eso también es una característica relevante porque a lo largo de este tiempo se han sostenido con su trabajo casi pues sin salir de sus instalaciones, ¿no? De sus paredes. Sí, el caso del convento de Ejutla es el más antiguo, nos decías, es del siglo XIX. Sí. Un par de siglos de historia. ¿Y sí. los demás qué tan antiguos son? El de aquí de Autlán, que están por cumplir sus 75 años más o menos, y el de Limón y el del Grullo tienen casi lo mismo, yo pienso que están como en los 50, soy mala para las fechas, pero aproximadamente, y el de Apulco, ellos están viviendo ahí aproximadamente desde ¿qué será? Finales de los 90, que hicieron la gestión para que se les donara ese espacio, habitando esos espacios, porque su congregación tiene muchísimo más tiempo, ¿no? Que se instauró, pero más o menos de que llegaron a esta orden hacia estos lugares, así va, porque la orden de los monjes de Apulco, ellos ya estaban en los Altos de Jalisco, ya tenían su sede antes de venirse para acá, como orden, pero viviendo ahí, pues sí, digamos que serían como los más jóvenes. Con sus aproximadamente 30 años. Sí, más o menos. En Apulco, sí. En el casco de la hacienda de Apulco, que perteneció a don Carlos Vizcaíno. Así es. Bien, ¿y de qué se sostiene una congregación de este tipo? Porque, bueno, nos menciona, son adoradores perpetuos, las 24 horas están haciendo oración, mientras unos descansan, otros trabajan y tal, pero ¿cómo es que se sostiene ese grupo de personas? Sabemos, por ejemplo, que el solo mantenimiento de una casa de este tipo, como la de Apulco, pues cuesta, además de trabajo, cuesta dinero. ¿Cómo es que se hacen de recursos? Sí, y bueno, pues la de los 5 monasterios que generan sus propios gastos, como tú lo comentas, y nuestras casas particulares, pues hay que hacer los arreglos de siempre, ¿no? Si no, esta casa se va pues cada vez deteriorando y luego sale más cara la restauración o hacer el mantenimiento, etcétera. Pero ellas y también los monjes se mantienen de los productos que elaboran, o sea, de la venta de productos que no son los mismos en todos los lugares, cada uno, digamos, que tiene también como esa manera de organizarse dependiendo del lugar donde se encuentren. Por ejemplo, los monjes, además de vender galletas o algunos dulces que también venden las monjas, ellos además preparan pizza y tienen una pizzería que abren sábados y domingos ahí mismo en donde está su convento, su monasterio en la parte de abajo. La abren al público, ellos no digamos que no es que salgan a un lugar. Y vemos, por ejemplo, aquí en Autlán que nos ofrecen las monjas un tiempo que ellas, no sé si tú recuerdes que
recuperaron como una parte que estaba aledaña que era ya de particulares y la recuperaron, entonces para poder hacer los arreglos, no sé si recuerdas que se ponían a vender afuera tamales, ¿no? Y de esa manera, pues ellas era una forma en la que obtenían sus recursos. También tienen algunas personas que son beneficiarios o que periódicamente dan algún apoyo económico, sus bienhechores, les llaman sus ellos. bienhechores, o ya sea económico o en especie. Por ejemplo, alguna vez algunas me comentaban que alguna persona de Jutla había donado, no sé, tanto de material para poder construir, o la pintura. Sí, entonces de esta manera es que ellas van obteniendo los recursos para su día a día. Difícil, ¿no? Yo digo que es mucha disciplina, mucho trabajo implícito, y eso les ha ayudado a no solo a salir de Jutla, que se fueran a otros municipios, sino mantenerse a lo largo de ya varias décadas, ¿no? En el caso de Autlán, por ejemplo, o el Limón, o el Grullo, que ya van varias décadas que se están sosteniendo ellas, ¿no? Porque ellas además no reciben, digamos, que un apoyo directo del clero, sino más bien ellas generan sus propios recursos a través de las actividades que realizan. Y ahí está lo interesante, porque entonces yo digo que también tienen una visión empresarial, porque ellas empezaron a ver que las personas acudían con la curiosidad de conocer, y empezaron a desarrollar otras actividades que no podría uno concebir como algo turístico con lo religioso. Que ahí está parte del meollo de este trabajo, ¿no? De demostrar cómo tiene un potencial. Así es. En la actividad turística. Esto lo comentamos, si te parece, al regreso del corte. Estamos a la mitad de esta emisión 259, pero está interesante el tema. En un par de minutos lo reanudamos.
del Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Escuchábamos, antes de regresar del corte, la pieza Misa a María. Esta es otra pieza, Misa a María, diferente de la que escuchamos al inicio del programa. También una composición de Juan de Lienas, un compositor novohispano. Hoy estamos conversando con nuestra consocia Marta Verónica Guerrero Aranda sobre los monasterios de la región Sierra de Amula. Ya en los bloques anteriores nos habló de cuáles son estos 5 monasterios que tenemos en la región, la orden a la que pertenecen y su ubicación, su historia también un poco, pero quedamos de hablar en este nuevo bloque, Vero, de el potencial turístico que tienen estos lugares. Y comentábamos fuera del aire que puede parecer un contrasentido, ¿no? Que un lugar de clausura, un lugar pensado para que las personas que lo habitan estén encerradas ahí, cumpliendo una función o un trabajo religioso, pueda tener una vocación turística. Pero, ¿qué puedes comentar al respecto? Sí, que es lo que a mí me interesó en realidad fue como mi primer acercamiento a los monasterios, en específico el de Jutla, que fue el primero el que yo empecé a ver desde esta mirada del turismo. Esto fue lo que me llamó la atención, ¿no? Como una vocación que es de clausura, que es de oración y que es de no tener contacto con el exterior de forma como la tenemos todas las personas, es que también podría convertirse en un lugar que llamara muchísimo la atención de los visitantes o de los turistas en la región. Y además, como las monjas de Jutla tuvieron esta visión para convertir esto que ellas tienen de manera cotidiana en un atractivo, y yo digo que el atractivo más importante que tiene Jutla, junto con el mártir Rodrigo Aguilar, que es como la primera razón por la que empezaron a ir más personas a Jutla, ¿no? Por este santo que está ahí y toda su historia. Entonces, las monjas pudieron capitalizar este patrimonio que ellas tienen, esta historia que además la respalda en sus actividades, y lograr ofrecer un producto turístico muy bien elaborado a los visitantes. Y digo muy bien elaborado porque lo hicieron, sí, a través de los años, con constancia, sin la intervención a lo mejor de prestadores de servicios turísticos o de personas que las capacitaran en materia turística, pero ahí viene como esto que comentábamos, como esta contradicción. Esta vocación turística que ellas han desarrollado está vinculada con esta vocación que tienen desde su vocación de fe, ¿no? De esto de que es también algo que los ha sostenido a los monasterios, y una característica específica de los monjes, como lo decía yo al inicio, de hacer humanidad, o de volverse con más atención hacia lo humano. Y entonces tú vas a estos espacios, sí, conociendo el patrimonio, pero también porque te atrae lo que ellas realizan ahí y cómo ellas lo muestran. Y también este espacio que te dan y las actividades que ellas ahí tienen y lo que ellas te están ofreciendo a través de sus productos, yo digo que se ha compaginado muy bien esta vocación de fe con una vocación turística ya nata en ellas, ¿no? Porque te sorprendería verlas cuando ellas van grupos grandes que son las que sirven como guías de turistas, y que yo digo que ya es como nato esa manera de manejo de grupos,
¿no? Que yo llevaba a mis alumnos, por ejemplo, para que aprendieran cómo es que hay que hacer un recorrido turístico en un espacio. Entonces sí era como contradictorio para ellos cuando decían, ¿cómo unas monjas van a hacer recorridos turísticos? ¿No? Pues como con qué herramientas de manejo de grupos o de actividades que pueden tener a los grupos cautivos con lo que tú estás enseñando o diciendo, etcétera. Entonces vemos cómo estas habilidades que ellas desarrollan desde su vocación de fe, pues les han servido ahora para recibir a turistas y visitantes. Y lo mismo sucede cuando vas con los monjes de Apulco, que también empezaron a recibir ya grupos más grandes y te dejan entrar a sus instalaciones y ellos hacen los recorridos. Entonces no se no se contraponen, ¿no? Más bien creo que se han complementado muy bien, y ellas que han tenido la apertura para desarrollar actividades que les implique no solo trabajo extra, sino recibir a personas en el lugar donde viven, ¿no? Que también eso habla de una orden que tiene una mente más abierta que otras órdenes a lo mejor que pudiéramos encontrar con una visión más cerrada. Claro, y también hay que decir, yo a los que conozco son a los monjes de Apulco, son con los que he tratado más, y hay que decir que son grandes anfitriones, son también personas muy cultas con una conversación muy amplia, que quizás por prejuicio podríamos pensar que no es una característica quizás de unos monjes, porque están siempre encerrados en su convento, en su monasterio, y tienen una actividad que creemos que tiene poca relación con las personas. Sin embargo, pues tienen esta característica, ¿no?, de ser grandes anfitriones, y que, bueno, eso, atienden muy bien a las personas que los visitan, ¿no? Así es, y como tú comentabas al principio, que muchas personas de esta región no sabemos de estos lugares y que no nos implica mucho tiempo en visitarlos. También es económico visitarlos, y también nos sirve como una forma de distracción o de tener un uso de nuestro ocio de manera más productiva, ¿no? Y conoce la región, y como dices, no es nada aburrido, porque no te aburres, porque uno pensaría, híjole, voy a ir a un monasterio, pues es como, o voy a estar rezando, no sé, cada quien podrá imaginarse cosas diferentes de visitar un monasterio, pero como tú lo comentas, no es aburrido. Son excelentes anfitriones y además conocen muy bien a las personas. Ellos platican contigo, y con eso poco que platican pueden identificar como tus intereses, y sobre eso se van. Entonces te hacen una visita muy amena, y una visita en la que vas a conocer muchísima historia de la región, y no solo de los lugares, sino de la propia región, ¿no? Y su historia también de sus monasterios, de sus órdenes, y cómo ellos se han formado también. Sí, claro, y conocen muy bien su lugar, hablando nuevamente de los monjes adoradores de Apulco. Conocen bien la historia de la familia Rulfo. Tienen ubicado el lugar donde la tradición menciona que habría nacido Juan Rulfo. No vamos a entrar en la polémica de si nació en Apulco o en Sayula, pero la versión que se maneja, una de ellas, es que nació en Apulco, y precisamente en una habitación de ahí del monasterio. Entonces ellos conocen muy bien y lo pueden explicar. Es muy rico el pan que venden, además. Es decir, puede ser también una parada cuando uno va hacia Ciudad Guzmán o a aquel rumbo. Puede ser una parada que se puede hacer ya cotidiana ahí en Apulco. Así es, incluso es además de platicar, puede ser hasta de repente te hace reír, ¿no? Es como una plática muy amena, es muy hace muchas bromas que parecen cosas serias, pero después te está bromeando, y entonces eso causa como mucha admiración al principio, porque no te imaginas que un monje te puede estar o albureando o diciendo bromitas, ¿no? Y fíjate esa visión que tuvieron, así como lo comentas, que quiero hacer una precisión. Ellos empezaron
el trámite de cesión de esta casa en los 90, pero en realidad llegaron después del 2000, ¿eh? No tengo la fecha exacta porque entre el 2001 y 2007 es que ellos llegan a Pulco ya a instalarse, porque sí tardaron un poco de años en que en poder ocupar la ex hacienda, porque no estaba en buenas condiciones, y tardaron en la restauración y en acomodarla. Y de toda la historia que recopilaron, pues ellos, esta habitación donde se dice que nació el escritor, está habilitada como un lugar de trabajo del escritor, ¿no? Hasta te hacen la broma de que si te sientas ahí, pues quién sabe, y te conviertas en un gran escritor o escritora. Pero es decir, efectivamente hacen el rescate, igual que lo hicieron las monjas con la habitación donde estuvo en sus últimos momentos el Rodrigo Aguilar, que también ellas la acomodaron de tal manera que semejara a cómo estaba la habitación cuando él estaba viviendo ahí. Hay un poema en la parte de atrás que también rescataron, un poema escrito por Rodrigo Aguilar. Entonces, a mí lo que me sorprende es cómo esta similitud de cómo empezaron en Ejutla a traer visitas, bueno, más bien cómo empezaron a ver que llegaban turistas y empezaron ellas a trabajar para que estos turistas pudieran dejar una derrama económica, que no creo que sí es importante, pero no es lo más importante para ellas, pues. Sí, como todos veámoslas como empresarias, a lo mejor sí es importante para ellas la derrama económica, pero es más importante para ellas lo que tú puedas aprender o te puedas llevar de esa visita, no, como tú dijiste, ser buen anfitrión, es que ellas quieren que tú te vayas contento y que tú te vayas con algo que hayas conocido nuevo, o que en el camino si traías un pesar, pues dejarlo ahí, ¿no? Porque también son lugares que imponen. Yo digo que son lugares mágicos, te absorbe el lugar por sí solo, y toda la historia que tienes, sí hay un momento de introspección que te ayuda, sí, como a relajarte, como a apreciar lo que tienes ahí. Y a lo mejor esa forma de ellos irnos conduciendo en estos recorridos que hacemos por sus espacios, también de alguna manera nos están ayudando espiritualmente, ¿no? Uh-huh. Siguen siendo hospitalarias, ¿no? Así Como fue es, su origen. sí, y por eso yo digo que ellas ya lo traen nato, es decir, es algo que no han abandonado, Uh-huh. nada más pues los tiempos van cambiando. Entonces ellas, lo que me llamó la atención es que los monjes estaban siguiendo el mismo patrón que ellas. Y ahí sí les dije, por ejemplo, es que tienen que ir con las de Jutla, porque ellas ya pasaron por todo eso, entonces que les pudieran dar como algunos tips, ¿no? Que les puedan servir a ustedes. Solamente que los monjes de Apulco tienen el problema de que lo que pudiera ser de interés para los turistas es el espacio que ellos habitan, entonces eso sí no se puede hacer. Es decir, no pueden juntar ellos como su zona de clausura con el lugar que van a visitar los turistas. Y en el caso de Jutla, pues está muy demarcado, hay un espacio en el que no puedes entrar por ningún motivo. O sea, digamos que esa edificación, que es muy grande, les permite tener bien esa separación. Y en el caso de los monjes de Apulco, eso les ha dificultado el que puedan recibir más turistas, que no tienen esa demarcación y el espacio no les permite. Claro. Bien, con esto nos vamos a ir ya, Vero, al último corte. Pasamos ya un poco, pero vamos a regresar muy rápido para hacer unos comentarios finales ya sobre este interesante tema.
despedirnos. Estamos muy cerca de las 8 de la noche, momento en que tiene que iniciar el noticiero de Guadalajara y ya haber terminado desde un poco antes nuestro programa, pero bueno, estamos hoy conversando con nuestra consocia Verónica Guerrero sobre los monasterios de la región Sierra de Amula. Este último bloque hablamos sobre su potencial turístico, ya hablamos de eso, del potencial, del valor patrimonial, el atractivo que puede tener para el turismo, pero también de cómo en el caso de Ejutla y Apulco, pues viene acompañado de un trabajo, ya una conciencia de ese potencial y de desarrollarlo. Pero, Vero, para despedirnos en unos 3 minutos, me gustaría que desde la profesión del turismo nos hicieras un comentario, una reflexión sobre este potencial turístico, ya no solo de los monasterios, sino de la región Sierra de Amula. Comentamos fuera del aire cómo muchas veces concebimos el hecho de vacacionar con salir a lugares lejanos, a lugares, yo diría, trillados, ¿no? Los pueblos mágicos, las playas, etcétera, pero a veces no conocemos nuestro propio entorno. Sí, luego lugares que tienen una problemática muy importante, sobre todo en vacaciones o temporadas altas, ¿no? Una sobrevisita que causa a veces decepciones cuando te vas de vacaciones. Y es muy cierto, en esta región tenemos lugares que, como tú bien lo mencionas, tienen potencial turístico porque no han logrado consolidarse como productos turísticos ni siquiera para la región. Y pienso que es parte del desconocimiento y cada vez las nuevas generaciones pues tienen como esta desvinculación a veces de su patrimonio por diversos motivos, ¿no? Sus propias explicaciones habría. Pero sí, yo creo que desde diferentes sectores como el gobierno, pero también los prestadores de servicios turísticos, valdría la pena que se hiciera un esfuerzo para consolidar lo que ya está, esto que comentabas, hay muchos festivales que ya se hacen, se acaba de hacer hace poco el Festival de la